presente signos de hipertensión intracraneal, pues también hay que estar vigilando la presión, especialmente también si el paciente tiene un Glasgow de 8 o menos. Y siempre, aunque, o sea, medir la presión intracraneal, pues no, tampoco es fácil. Entonces, también se debe tomar en cuenta que se debe mantener una presión arterial media de 90 milímetros de mercurio. Entre otras medidas de soporte, pues si el paciente tiene hipoglucemia, pues podemos administrar solución glucosada. En este caso, podemos utilizar la solución glucosada al 50%, que va a tener pues los 50 gramos de glucosa en 100 mililitros. Entonces, podemos utilizar 50 mililitros para pasarle 25 gramos. Tiamina, para evitar encefalopatía de Wernicke en pacientes desnutridos o en pacientes alcoholizados. Y en caso de convulsiones, se puede utilizar para frenar diazepam o lorazepam. Después, como impregnación fenitoína, ya de mantenimiento, también se le puede dejar la fenitoína, pero ya nada más ajustando la dosis. Y el control de la temperatura en caso de ser necesario con medios físicos. De la hidratación parenteral, pues nada más hay que tomar en cuenta cubrir necesidades de entre 30 y 35 mililitros kilogramo por día. Vigilar los niveles de electrolitos séricos y pues tratar de mantenerlos en los niveles normales. También fijarnos en el estado ácido-base del paciente. Y en caso de ser necesario, pues podemos utilizar hemoderivados si hay alteraciones, ya sea en los tiempos de la coagulación o en el recuento de plaquetas, como ya habíamos visto más o menos en sangrado de tubo digestivo. Y pues en caso de ser necesario, el manejo de la hipertensión intracraneal. Y ya para el tratamiento específico, pues en caso de neuroinfecciones, los antibióticos y corticosteroides. Y en intoxicaciones, pues los antídotos específicos para opiáceos, naloxona o naltrexona, para benzodiazepinas, flumacenil, y para anticolinérgicos, fisoxstigmina. Y para el EBC, el antiviador del plasminógeno tisular 4 o trombectomía mecánica. Y ya por último, el pronóstico realmente es muy malo para las personas que permanecen en coma por más de 6 horas. Solamente el 15% va a tener una recuperación completa. Y pues como ven ahí, hasta el 61% pues va a morir. Y los que no, pues pueden quedar en estado vegetativo o dependencia total. Ya, todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que tenga alguna duda o alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? El manejo, pues hay que individualizarlo, ¿no? Sobre todo en la parte de que pensar si es algo metabólico, corregir la causa, como ya dijeron, todo eso. Primero las medidas de soporte, administrar el antídoto, todo lo que se ha estado mencionando, ¿no? Y ya en las causas estructurales, pues a veces hay que ver si son candidatos a alguna evacuación del hematoma o algo que sea algún tratamiento quirúrgico, algo también, bueno, se puede intentar. Acuérdense que mientras más bajo sea, pues más grave va a ser. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Si no hay preguntas, pues puede comenzar, Saúl. Sí, doctora. ¿Ya se puede ver mi presentación? Ya se está viendo, Saúl. Ok, a ver. Bueno, ya a mí me queda la parte de lo que viene siendo la muerte cerebral. Hay muchas definiciones de esta como tal, pero pues muchas concuerdan al final, como ya sintetizado, quedó como esta definición, que es la pérdida irreversible de todas las funciones del encéfalo. Esto, pues ya desglosado, pues te explica que los reflejos del tronco cerebral, las respuestas motoras y la actividad respiratoria se van a encontrar ausentes.
en un individuo comatoso, normotérmico, va a tener una lesión cerebral masiva e irreversible, y eso es lo importante más que nada, que sea irreversible, y que no ha recibido drogas o fármacos que actúen en el sistema nervioso central, deprimiendo el sistema nervioso central. Entonces, antes de comenzar con todo el diagnóstico, estos son los criterios que vamos a tener que tomar en cuenta para lo de la muerte cefálica, que al principio mencionan en los textos estos que son como los prerequisitos que se deben tomar en cuenta para determinar la ausencia de la función cerebral. La ausencia de la función cerebral va a tener que ser por medio de una causa conocida, demostrable e irreversible. Sigo haciendo hincapié en la parte de irreversible. Y pues ya te muestra estos 4 puntos, que hay evidencia clínica o por neuroimagen de una catástrofe en el sistema nervioso central que sea compatible con el diagnóstico clínico de muerte cerebral. Vamos a tener que excluir también las condiciones médicas que puedan confundir la evaluación clínica, como alteraciones hidroelectrolíticas, ácido base, alteraciones endocrinas, etc. Igual lo que mencioné en la descripción anterior, excluir la intoxicación o el efecto de drogas neurodepresoras como las benzodiazepinas, el propofol, etc. Y que tenga una temperatura central. Mencionan algunos textos que sean no menor a 32 grados centígrados y otros mencionan que sea normotérmico como tal. Pero en sí los 3 puntos clave de la muerte cerebral se sintetizan en 3, que son el estado de coma, que ahorita vamos a hablar de eso, la ausencia de reflejos del tallo cerebral, que igual vamos a hablar de cómo evaluarlos, y de la apnea, la presencia de apnea. Otra cosita que mencionaban era lo de las observaciones clínicas que pueden ser compatibles con el diagnóstico de muerte cerebral, que se van a encontrar muchas veces en estos pacientes. Sin embargo, no se deben interpretar como una prueba de función de tallo cerebral, que van a ser los movimientos espontáneos de las extremidades, los movimientos que puedan ser parecidos a los expiratorios, que van a ser la elevación y aducción del hombro, o Mande, perdón. No me escucho, supongo. Sí se te escucha. Ok. Iba a decir algo, doctora, pero creo que la doctora iba a decir algo. Ok. Se fue la doctora, no la veo. Parece que sí, creo que la sacó Teams. Ahora vamos a entonces. Sí, papá. De hecho, pensé que no me escuchaban porque como que las bolitas donde salen sus fotos empezaron a parpadear. Pensé que era yo. Yo también. Puedes poner, a ver, déjame ver dónde me quedé yo. La primera diapositiva. Solo tenía 2 diapositivas. Pero había, a ver, ¿puedes poner la anterior? Por favor.
Ah, ok. ¿Y después de esta ya empezaste la otra? ¿La que estás? Sí. Ah, bueno, entonces estamos bien. Ok. Sí, no sé en qué parte exactamente se quedó. Estabas empezando a hablar de los prerequisitos, pero no había oído si empezaste a hablar de como la prueba de apnea o los prerequisitos en general para hacer las pruebas. Eso no No, los cansé de oír. solo los estoy mencionando, más adelante los voy a comentar. Ah, ok. Ah, entonces ya. Pero sí, esto ya lo comenté. Y nada más las Sí. observaciones clínicas que decía que pues se pueden presentar, pero no no se deben interpretar como pruebas de función del tallo cerebral. Y pues ya están ahí, ya los había mencionado. Ok. Entonces, tenemos estos que son factores reversibles que pueden simular la muerte encefálica. Como les había dicho en la descripción, tiene que ser una causa irreversible, pero estas pueden dar esa percepción errónea de la muerte encefálica, que pueden ser el estado de choque hemodinámico, la hipotermia grave, la presión arterial sistólica menor a los 80 milímetros de mercurio, la temperatura corporal central, que es básicamente como una hipotermia, menor a 32 grados centígrados, hipoglucemia, hiponatremia grave, las acidosis intensas o alteraciones metabólicas que puedan ser ocasionadas ya sea por insuficiencia renal o hepática. Ahorita lo tenemos los parámetros que vamos a estar viendo para la examinación, para, digamos, hacer como el diagnóstico de la parte clínica. Todavía no vamos a llegar a lo que son las pruebas confirmatorias. Estos parámetros van a estar basados en los 3 puntos que les había mencionado, que son claves: las del estado de coma, que vamos a utilizar la escala de coma de Glasgow, la de la ausencia de los reflejos del tronco cefálico, que vamos a hacer unas pruebas, y aparte vamos a llevar a cabo el test de atropina, y la prueba para ver la apnea del paciente, que en este caso vamos a evaluar el centro respiratorio por medio de la prueba de apnea. Entonces tenemos el estado de coma o falta de respuesta. Vamos a utilizar pues la que ya mencionaron en la clase anterior, que es la escala de coma de Glasgow. En este caso el paciente va a carecer de conciencia alguna y no va a responder a ningún estímulo. Se va a explorar sistemáticamente la ausencia de respuesta de estímulos lumínicos, acústicos y dolorosos estandarizados. Como pueden ver, no sé si se ve mi cursor. Yo no lo veo. Creo que yo no. Ah, bueno, sí. Ahora sí. Ok, entonces vamos a tener en la escala de Glasgow, para el caso de muerte encefálica, pues vamos a tener el puntaje mínimo posible, donde no haya ningún tipo de respuesta ocular, verbal o motora. Entonces vamos a tener el puntaje mínimo, que es de 3 en esta parte. Ya para evaluar lo que es la ausencia de los reflejos del tronco encefálico, es lo que mencionamos lo que se mencionó en la clase anterior, sobre los reflejos fotomotor, el corneal, el oculocefálico, el oculovestibular, nauseoso y tusígeno. No sé si quiere que los vuelva a explicar o solo así lo dejamos. No, así lo podemos. No sé si alguien tiene alguna duda todavía de cómo se hace la evaluación. ¿Alguien tiene alguna duda o que no le haya quedado claro cómo se hace la evaluación? Lo único que sí quiero mencionar aquí en esta parte es la del oculocefálico, que era la prueba de los ojos de muñeca. Antes de llevarla a cabo, es muy importante verificar que el paciente no tenga un antecedente de lesión a nivel cervical. Si en dado caso fuera, o sea, si fuera ese el caso de que tenga una lesión cervical, pues entonces se optaría por hacer la prueba oculovestibular. Sí, recordar que creo que les he estado diciendo que es poco probable que el paciente que tenga un Glasgow de 8 o menos, por ejemplo, no estuviese intubado. Entonces, a veces evaluar el Glasgow es difícil porque normalmente el paciente ya está intubado. ¿Qué se tiene que hacer? Algo que ya ha mencionado Saúl, es que hay que retirar, y lo que hemos dicho, retirar todo lo que son sedantes, anestésicos, igual a la temperatura, todo lo que se requiere para la evaluación. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues entender también que nos tenemos que valer de otras herramientas. Por ejemplo, para el reflejo nauseoso, les habíamos dicho, pueden utilizar lo que es cuando pongan la sonda orogástrica, o puede ser también la aspiración
también puede ser a la hora de aspirar las secreciones, puede ser. Tienen que utilizar otras herramientas para hacer estas evaluaciones cuando normalmente los pacientes ya tienen uso de ventilador. Puedes continuar, Saúl. Ok. Bueno, este igual sirve para evaluar las partes de la respuesta de actividad del tronco encefálico. En este caso vamos a utilizar el 3 de atropina, el cual va a explorar la actividad del décimo par craneal, ya que este pues inhibe la respuesta vagal y se utiliza de igual para aumentar la frecuencia cardíaca. Lo que vamos a hacer es medir la frecuencia cardíaca antes de la aplicación del medicamento. Luego se le va a aplicar la inyección de 0.4 miligramos por kilogramo de sulfato de atropina por vía intravenosa y posteriormente se va a proceder a tomar una segunda medición de la frecuencia cardíaca. Si el paciente tiene, para comprobar que el paciente, digamos, no tiene actividad a nivel del décimo par craneal, lo que va a pasar es que la frecuencia cardíaca no va a superar el 10% de las cifras basales, o sea, de la primera toma. Y otra cosa importante recalcar es que no se debe inyectar el medicamento por la misma vía en donde se hayan administrado anteriormente sustancias vasoactivas como la dopamina. Otra cosa que igual se menciona es que la atropina puede generar dilatación de la pupila. Entonces, este test se tiene que hacer posterior a los primeros que mencionamos en la diapositiva anterior, como el fotomotor. Y algo más que me mencionaba de la atropina. No me acuerdo qué mencionaba de atropina. Una pregunta, Saúl. Sí. Bueno, dos preguntas. Una pregunta. Administrar alrededor de 0.4 miligramos por kilo, más o menos, ¿sabes de cuánto viene la ampolleta de atropina? No busqué de cómo viene la presentación. Ok. Una dosis más o menos estándar, vamos a suponer de un paciente de 70 kilos, ¿a cuánto correspondería, Saúl? Más o menos. Sí, un paciente, 70 kilos, más o menos. Serían 2.8 gramos. Si no, ¿Seguro? creo que sí, lo hice bien, sí. Ok. A ver, ¿alguien me puede decir de cuánto viene la atropina? Amuri, adelante. Si no estoy mal, viene 1 miligramo en 1 mililitro, doctora. Ok. Sí. 1 miligramo en 1 mililitro. Y entonces, si paciente pesa 70 kilos, más o menos, ¿cuánto le tendríamos que administrar? Son 2.8 gramos. Ok, más o menos son alrededor de 2 ampolletas o 3 ampolletas más o menos. Uh-huh. La siguiente pregunta que quiero hacer, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para administrarle esa atropina para ver esa respuesta del paciente? ¿Cuánto tiempo pudiera yo esperar? Para ver si hubo esa respuesta. ¿Quién me lo puede decir? Era de 20 a 30 minutos. 20 a 30 minutos. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿Alguien que lo haya revisado? De hecho, yo en el artículo que lo busqué solo lo mencionaba así, no me mencionaba un tiempo específico. Un tiempo, ¿ok? Yo supongo que pues el hecho de que sea igual intravenosa, pues eso va a tener una respuesta más inmediata. Pero Exacto. Eso es algo que esta respuesta es inmediata. Normalmente están administrando e inmediatamente estamos viendo la respuesta. No pasa ni 5 minutos en que ya se puede, bueno, por decir algo, un tiempo hasta tolerante de respuesta pudieran ser 5 minutos, pero normalmente la atropina es uno de los medicamentos que hacen un efecto casi inmediatamente a su administración. Entonces, esto se puede evaluar. Casi todos estos tests que vamos a estar mencionando se hacen conjuntamente, poco después de que se hace el examen físico,
se van haciendo los tests, que no da mucho trabajo hacerlo, como este, por ejemplo, que es sencillo de hacer. Puedes continuar. Sí. De hecho, ya me acordé de lo que algo más que iba a mencionar de la atropina, que mencionaba que si el paciente tiene posible hipertensión intracraniana por traumatismo craneoencefálico o algo así, pues el hecho de administrar la atropina pues puede perjudicar al paciente, puede ponerlo más que nada en Sí, y riesgo. aquí, por ejemplo, pudiéramos decir, como ahorita ya vieron lo que es trauma medular, por ejemplo, si el paciente tiene un trauma medular, un trauma craneoencefálico y un trauma medular, etcétera, pues no va a haber ninguna respuesta, ¿no? Claro. Ya ven que ellos tienen la bradicardia, entonces, por ejemplo, aunque le pongan atropina, pues no va a haber ninguna respuesta. Ok. Bueno, luego sigue la prueba de apnea, que va a tener como objetivo evaluar la respuesta del centro respiratorio. Esto se va a lograr pues sometiendo a una persona a un estímulo, digamos por así decirlo, máximo, en el que se va a tener como objetivo llegar a la hipercapnia. La meta en este caso sería con la presión de CO2 de 60 milímetros de mercurio. Pero antes de eso tenemos que tener, digamos, otra vez, prerequisitos. En este caso, el paciente, para poder hacerle la prueba, el paciente tiene que permanecer en un estado eubolémico, va a tener que ser normotérmico, como habíamos mencionado anteriormente, tener una presión arterial sistémica de 90 milímetros de mercurio, igual o más, y la presión de CO2 de 40 milímetros de mercurio. Antes de realizar la prueba, primero se le va a realizar lo que es se le va a oxigenar al paciente. Se le va a pasar oxígeno al 100% durante 15 minutos. En este momento, antes de suspender este oxígeno, se le va a hacer una gasometría arterial para tomar la medición de la presión de CO2. Una vez que tengan el número, o sea, digo, la medición de CO2, pues ya se va a desconectar al paciente, se le va a suspender el oxígeno al 100%. En el momento en el que se le suspende, la suspensión va a ser aproximadamente de 8 a 10 minutos, siempre y cuando el paciente tenga la presión de 40 milímetros de mercurio. Al momento de desconectarlo, por medio de un tubo endotraqueal, si está entubado, pues se le va a pasar un catéter en el que se le va a pasar oxígeno a 3 litros por minuto, con el objetivo de hacer una oxigenación por difusión únicamente. También es importante tener la presencia de un pulsoxímetro para medir la saturación de oxígeno. Al concluir durante este proceso de los 8 a 10 minutos, lo que vamos a tratar de buscar es ver si hay evidencia de movimientos respiratorios, ya que al suspenderle, al someterlo a digamos, por así decirlo, estrés, pues la persona va a tratar de ser una persona que tenga, digamos, el reflejo del centro respiratorio, va a tratar de hacer movimientos respiratorios y también se va a tratar de regular la presión de CO2. En caso de que no se evidencien movimientos respiratorios y la presión de CO2 sea al finalizar la prueba sea de 60 milímetros de mercurio, o sea que haya tenido 60 milímetros de mercurio o que haya tenido un aumento de más de 20 milímetros de mercurio de la presión de CO2, se podría tomar el resultado como positivo y esto va a apoyar el diagnóstico de la muerte encefálica. En ciertos casos no se puede aplicar la prueba, ya sea que no cumpla con los primeros prerequisitos o que esté contraindicado, por ejemplo, que tengan enfermedades respiratorias como EPOC, insuficiencia respiratoria aguda e inestabilidad hemodinámica, térmica o metabólica, o administración de fármacos supresores, como habíamos mencionado anteriormente. También se debería suspender la prueba en dado caso de que la presión arterial baje de los 90 milímetros de mercurio, se produzcan algunas arritmias o desature por debajo del 90%. ¿Cómo se puede monitorizar la CO2 para ver si fue positiva, que ya mencionaste que llega a los 60? ¿Cómo pudiéramos monitorizar la CO2? Ok, me mencionaba en el artículo que era por gasometría, que se hacía la medición antes y después, o sea, se hacía
cuando se aplicaban el oxígeno al 100% durante los primeros 15 minutos, antes de hacer digamos, suspender esa administración de oxígeno, perdón, está pasando una moto. En ese momento se hace la primera medición y finalizando los 8 a 10 minutos, digamos, de apnea, es cuando se hace la segunda medición por medio de gasometría. Pero no sé si hay alguna otra manera de medir. ¿Alguna otra idea de alguien que pudiera mencionar cómo se pudiera hacer un monitoreo del CO2? ¿Alguien que pueda complementar lo que acaba de decir Saúl? ¿Otra manera de hacerlo? Podría ser por capnografía. Pudiera ser, sí pudiera ser si se cuenta con un capnógrafo. Acuérdense que no lo van a extubar. Espero que hayan comprendido la manera como lo explicó Saúl. No lo van a extubar, solo lo van a desconectar del ventilador y a través del tubo se va a seguir manteniendo con oxígeno, puede ser incluso el de puntas o algo así, con el cablecito, ¿no?, de las puntas nasales al 21%. O sea, sí se le va a seguir dando oxígeno. Un capnógrafo es otra idea. Y a veces podría ser, por ejemplo, hay pacientes que tienen lo que es la línea arterial, se puede estar monitorizando las gasometrías. Un buen parámetro es que desde, por ejemplo, el minuto más o menos 6, 7 minutos ya empiecen a hacer su gasometría, porque también hay que tener en cuenta que es difícil hacer la gasometría porque pues a lo mejor hay el pulso no sea tan bueno, no sea para tomar la gasometría arterial, entonces allá también lo tienen que tener en cuenta. O sea, pueden hacerlo con un catéter que ya esté colocado en la arteria y a través de ese catéter ya tomar las gasometrías que fuese necesario, y si no, pues prepararse más o menos desde el minuto 6, 7 e intentarlo por las variaciones del pulso, ¿no? Entonces, y tomar en cuenta que este test es algo que es también bastante sencillo de hacer, el no olvidar de quitar todo lo que son barbitúricos, sedantes, todo eso se tiene que suspender previamente y ver que el paciente, como ya lo dijo Saúl, que esté normotenso, ¿verdad? Que esté normocápnico, que se le administre el oxígeno al 100%, todo lo que ya dijo Saúl. Y estar pendiente si presentan una respiración espontánea o si la CO2 llega a 60 y no hubo ninguna respiración espontánea. Como bien dijeron, pues también puede ser no concluyente, ¿verdad? Puede haber algunos espasmos, cosas que les hagan dudar si realmente fue una respiración espontánea o no. Entonces si tuvieran dudas de que a lo mejor fue un espasmo, un movimiento involuntario o algo, entonces puede ser no concluyente y luego se puede repetir. Puedes continuar, Saúl. Ok. Esos perritos no son míos. Creo que son míos. Bueno, no Ah. míos exactamente, pudieran ser. Bueno, entonces seguimos con lo que son las pruebas y exámenes confirmatorios. El nombre como tal confirmatorio, sí te ayuda para apoyar al diagnóstico, pero como tal una prueba por sí sola no te puede dar el diagnóstico de muerte encefálica, o así me lo describían en el artículo que busqué. Estas se van a dividir en dos, las que van a medir la actividad eléctrica a nivel cerebral y las pruebas que van a medir el flujo sanguíneo, que van a ser las pruebas electrofisiológicas y las pruebas de perfusión cerebral. Entonces vamos a tener en pruebas electrofisiológicas el electroencefalograma y los potenciales evocados. Ahorita los vamos a ver. Y de perfusión cerebral vamos a tener la tomografía computarizada de perfusión y el ultrasonido Doppler transcraneal. Entonces en las pruebas electrofisiológicas, la primera es el electroencefalograma, que va a tener como objetivo el poder evidenciar la inactividad electrocerebral, lo cual va a ser, en este caso, sería sugestivo de muerte encefálica. Se van a colocar electrodos en diferentes áreas del cerebro, frontal, parietal, temporal y occipital, para verificar si hay algún tipo de actividad eléctrica.
Desventajas de esta es que únicamente van a tomar mediciones, digamos, de manera superficial a nivel de la corteza, no llegan muy profundo. Entonces podría existir algún tipo de actividad, como habíamos mencionado, digamos, de tronco encefálico, por ejemplo, pero en este caso ya lo habíamos evaluado anteriormente. Y la otra prueba que se puede hacer es la de potenciales evocados, que tiene como ventaja que se puede hacer, no es invasiva, al igual que la anterior, y se puede hacer al pie de cama, a un ladito del paciente, o así lo describen. Este lo que va a hacer es medir la respuesta del sistema nervioso a un estímulo externo. En este caso, pueden ser, creo que eran auditivas, creo que visuales, y las que van a ser las propioceptivas. No, somatosensitivas, perdón. Y en este caso lo harían con la medición, para la de la muerte encefálica se opta por hacerla del nervio mediano en el brazo para ver si hay alguna actividad a nivel del plexo braquial. Los potenciales hay de diferentes tipos, pero, o sea, pueden ser visuales, pueden ser auditivos y pueden ser sensoriales, ¿verdad? Entonces, esos son los que más se utilizan, los que acabas de mencionar, que son los sensoriales. Bueno, y de las pruebas de perfusión cerebral vamos a tener lo que es el Doppler transcraneal. Este va a ver el flujo sanguíneo dentro del cerebro, va a medir la velocidad y la dirección de la sangre local en las diferentes porciones proximales de las grandes arterias intracraneales. Aquí hay un dibujito de ejemplo. De tomografía computarizada no busqué, o a lo mejor no supe identificar cuál era tal cual la tomografía. Este nos va a permitir demostrar que el tejido cerebral no va a ser viable, y este se va a demostrar cuando el flujo sanguíneo cerebral sea menor a 10 mililitros por cada 100 gramos de parénquima cerebral por 15 minutos. Creo que es como lo más importante que recalcaba el artículo de esta parte. Esta es la angiotomografía, quiero pensar, la que estás mencionando, ¿verdad? Porque hay que ponerle lo que es el medio de contraste, no es la tomografía habitual, es la de medio de contraste, sí, para ver la perfusión. Sí, exactamente. Entonces, por esta parte, pues ya termina la parte de las pruebas diagnósticas. ¿Se necesita hacer todas esas pruebas, Saúl? ¿O alguien que ustedes creen que se tienen que hacer todas esas pruebas, o cuándo se hacen, o cuántas hay que hacer, cuáles son las recomendaciones, lo que hayan leído, revisado? No sé si alguien... Dianey, a ver. Sí, Dianey y el soshumano. Yo había revisado en la guía de práctica clínica que según no se tenían que hacer todas, podía ser tipo solo una y se complementaba con todos los demás signos. Bueno, de hecho había una lista de cotejo en donde creo que se tenían que cumplir, pero me parece que no se hacían todas. Correcto, Dianey. Normalmente no se hacen todas. ¿Cuándo crees que se pudieran solicitar, Dianey? Me imagino que cuando haya pues dudas en el diagnóstico, cuando por ejemplo, no sé, en la de el electroencefalograma, por ejemplo, no sea concluyente o se vean ondas, mencionaba la guía que podrían provenir ondas de lo que es el tallo encefálico y podrían estar mostrando un patrón que confunda, entonces se podían variar. Pero el gol estándar, la guía mencionaba que era la angiografía cerebral de 4 pasos. Gracias, Daney, correcto. ¿Alguien más que quiera decir algo que haya revisado o agregar algo a lo mencionado? ¿O qué piensa de estas pruebas? ¿Cuándo pedirlas? ¿Algo más? Es importante también las recomendaciones, ¿verdad? Las recomendaciones son que sean 2 pruebas complementarias. Hoy, además de las pruebas clínicas pues vendrían siendo el examen físico, más puede ser el test de apnea, que es de los más usados, y que es la parte clínica, y bueno, vienen lo que son las pruebas definitivas complementarias, y generalmente una de ellas casi siempre es el electroencefalograma.
en cuestión de costos. Obviamente, imagínense todos esos estudios que están mencionando, ¿verdad? Los potenciales evocados pueden no ser tan caros, pero por ejemplo un angio-TAC, ultrasonido Doppler, transcranial, todo eso son estudios muy caros. Normalmente no sé si alguien lo haya visto, que se pidan. Normalmente no se piden, o sea, es algo que ya se deduce por lo demás que se hace. ¿Cuándo puede ser esto? ¿Cuándo pudiera solicitarse? Cuando a petición de los familiares, por ejemplo, ya quieran hacer oficialmente o legalmente el diagnóstico de muerte cerebral, cuando el paciente sea candidato a donar sus órganos, por ejemplo, también se puede hacer, porque acuérdense que mientras más temprano se haga, pues o más fácil o tiene mejor pronóstico lo que es el trasplante. Entonces, tal vez en algunos casos especiales, donde a solicitud de los familiares o que pueda el paciente ser candidato a hacer donación o algo así, es cuando se hacen esas pruebas complementarias. De manera rutinaria, no. Las pruebas simplemente son clínicas, se le explica a los familiares, ¿verdad? Y pues lo que sigue pues ya generalmente es un manejo médico, que ahorita vamos a ver la parte legal y les voy a hacer algunas acotaciones al final. De todas maneras, si alguien tiene alguna pregunta, pues ya saben que pueden levantar su mano. Doctora, yo tengo ¿Dami? una pregunta. No, soy Mayanín. Ah, ok. La gamografía sí se utiliza porque yo leí que es considerado como igual uno de los más confiables, pero no en todos, o sea, no leí mucho si realmente sí se utiliza como el más confiable o la angiografía. Exacto, en el acceso, bueno, mira, por ejemplo, en el costo puede ser que todavía salga más cara la gamografía. Y esto volveríamos más que nada al punto, en Mayanín, más que nada estaríamos en el punto de qué tanto se necesita, ¿no? O sea, rutinariamente nada. El paciente es un potencial candidato a donar órganos, les repito, podemos pedir una angiotac, que tal vez sería la menos cara de todas esas. Ahora, los familiares están pidiendo pruebas complementarias específicas, bueno, pues se les puede proponer todas estas que hay y que ellos decidan, pero en cuestiones de certeza, pues creo que está casi igual que la angiotac, la gamografía. Ok, doctora, muchas gracias. De nada. ¿Dami? Doctora, cuando el paciente es candidato a donación de órganos, ¿cómo cuánto tiempo se tienen que esperar o cuánto tiempo tienes que dejar pasar para...? Es variable, ¿no? Porque el diagnóstico primero hay que hacerlo y tener la certeza de que es un paciente que ya tiene criterios para pensar en muerte cerebral. Pero, por ejemplo, vamos a suponer un trauma craneoencefálico severo o algo así. Se puede esperar hasta unas 72 horas, más o menos unos 3 días, de lo que les comentaba, que se abre lo que es la ventana neurológica, no hay ninguna respuesta, 2, 3 días de nada de eso. Mientras haya bien de la TA y la frecuencia cardíaca, pues generalmente todo lo demás está salvado. Y es cuando ya vas a solicitar algún estudio especializado para corroborarlo y ya plantearle. Para eso, pues no, ya deben ustedes saber si el paciente en vida, ¿verdad? Firmó o dejó saber a sus seres queridos, cercanos, que va a ser candidato a a una donación, ¿no? Entonces, generalmente esas decisiones pues se comunican antes a los familiares y todo, y ya antes de hacerle todo el resto de las pruebas, ¿no? Ya una vez que ya te dicen que sí, que él había manifestado este deseo, entonces pues ya se solicita. Aproximadamente después de que ya tienen los criterios, pues aproximadamente son unos 3 días más o menos como les decía, unas 72 horas más. Una cosa más, ¿verdad? Sí, sí. Por el lado contrario, o sea que pues los familiares tipo pues no lo quieran desconectar o algo así, o sea, ¿cuánto tiempo se les da para que esperen o como que se da para que ver si el paciente llega a tener alguna respuesta? No sé. Ahorita, Dami, vamos a ver la legislación y eso ahorita se los voy a explicar un poco
Bueno, un poco más allá, sí, ya más en cuanto a la experiencia, ¿no? A mi experiencia personal. Ahorita les voy a explicar esa parte. Primero me gustaría que conozcan bien lo que es legal y después ya les diré mi opinión. ¿Sale? Ok, muchas gracias, doctora. De nada, Dani. Puedes continuar, Saúl. Claro, doctora. Pues ya ahorita solo tenemos lo de la Ley General de Salud, como que el aspecto legal. En este, digamos, el título 14, pues habla de donación, trasplantes y pérdida de la vida. Únicamente en este caso nos vamos a enfocar en la parte de pérdida de vida. Sin embargo, sí mencionaban que, pues, digamos, bueno, ahorita se los explico adelante. Que, primero que nada, para efectos del título, la pérdida de vida va a ocurrir cuando se presenta la muerte encefálica o el paro cardíaco irreversible. Y la muerte encefálica se va a determinar cuando se verifiquen los siguientes signos, que básicamente son los que vimos anteriormente. Ausencia completa y permanente de la conciencia, ausencia permanente de respiración espontánea y ausencia de los reflejos del tallo cerebral, manifestado por arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares, en pruebas vestibulares y ausencia de respuestas de estímulos nocioceptivos. También se deberá rescatar que dichos signos sean productos de intoxicación aguda por narcóticos, sedantes, barbitúricos o sustancias neurotrópicas. En el artículo, este es el artículo 343. El 344 nos dice los signos clínicos de la muerte encefálica deben ser corroborados por cualquiera de las siguientes pruebas, como mencionó la doctora anteriormente, la angiografía cerebral que demuestre la ausencia de circulación cerebral y el electroencefalograma que demuestre la ausencia total de la actividad eléctrica. Esto necesita ser corroborado por un médico especialista. Cualquier otro estudio de gabinete que demuestre en forma documentada la ausencia permanente de flujo encefálico. Pues básicamente es eso. Creo que me falta uno. Sí. Y del otro, el artículo 345 menciona que no existirá impedimento alguno para que a solicitud y con la autorización de las siguientes personas, él o la cónyuge, el concubinario o la concubina, los descendientes o ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante, conforme al orden expresado, se prescinda de los medios artificiales cuando se presente la muerte encefálica comprobada y se manifiesten los demás signos de muerte que se refieren en el artículo 343, que fue el primero que vimos. Son como que los puntos principales. Los primeros dos ya los habíamos visto, y esto básicamente pues que tienen digamos como la elección de prescindir de los medios artificiales. Una cosa que igual mencionaba, que no lo puse aquí, era por lo de la parte de trasplantes, que básicamente todo esto del diagnóstico de muerte cerebral se hace con el objetivo se hace únicamente no se hace con todas las personas, sino solo a las personas que son posibles candidatos para donación de órganos. ¿Esa fue la última, Saúl? Sí, esta es la última que anoté. Muy bien, muchas gracias, Saúl. Esta última diapositiva, pues es un poco chistosa, pero allá viene el orden exactamente de cómo debe preguntarse a los familiares, ¿verdad?, de la toma de decisiones. Allá viene exactamente cómo va el orden, en qué momento va, y contempla pues a todos los familiares, ¿verdad?, hijos adoptivos, concubinas y demás. En cuanto aquí, pues al desconectarlo o hacer esas cosas, porque pues aunque tenga muerte cerebral y el concubino, la esposa o los hijos te pidan que lo desconectes, pues eso ya también tiene que ver con mucha parte legal y ética de nosotros, ¿verdad? Para empezar, pues es algo con lo que a lo mejor nunca van a estar familiarizados o nunca les toca ver, ¿no? Porque pues en el área donde trabajen o algo no tengan que tomar estas decisiones, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que aunque los familiares te digan, no, pues ustedes desconéctenlo, bueno, pero no es así, ¿no? Y es generalmente una decisión también personal del médico, algo de la ética personal, de sus creencias, etcétera, ¿no?, que intervienen. Entonces, ¿qué se puede hacer habitualmente? Que tal vez eso conteste un poco lo que les preguntaba Dami. Bueno, se abren lo que son las ventanas neurológicas, se puede quedar sin sedación ya muchísimo tiempo, ¿no? Ya se le suspende sedación y el paciente no presentó ninguna respuesta. Vamos a empezar hasta un viejito, ¿no? Un trauma craneoencefálico, etcétera.
Entonces le quita sedación, no hay ninguna respuesta neurológica, no hay nada, pasan los días, pasan 2, 3, 4 días, ¿verdad? No hay ninguna respuesta sin sedación. Generalmente lo que siempre se les deja es lo que es la analgesia, para que no haya nada de dolor, antibióticos, soluciones. ¿Y qué se hace normalmente en la parte ya hospitalaria? Pues lo que hacemos nosotros habitualmente es, por ejemplo, quitar aminas, quitamos aminas, bajamos el ventilador alrededor que el ventilador es totalmente controlado, no lo vamos a extubar, pero lo dejamos, puede ser desde la FIO2 hasta irla reduciendo 30, 21%, tratar de darle el soporte nada más ventilatorio, pero no lo extubamos, no le pasamos medicamentos, aunque ya ven que hay algunos lugares y algunos a lo mejor los hayan enterado, ¿verdad? Donde dicen que se les pasan medicamentos para matarlos, que se les han mandado a poner medicamentos, o en algún lugar también ustedes habrán escuchado que se desconectó al paciente. En la medicina pública eso habitualmente no se hace. En la medicina privada puede ser que sí, bajo todas estas circunstancias y la decisión del médico que se pueda desconectar al paciente, eso ya es directamente quitarle el ventilador, que esa es otra opción, ¿no? Pero normalmente en la medicina pública eso no lo van a ver. Y otra de las circunstancias, ¿verdad? Como les decía, que aunque los familiares te digan que tú que no, pues no van pues obviamente no es candidato porque por la edad o algo no es candidato, aunque ellos te digan que lo mantengas el tiempo que sea necesario, pues les repito, ya entra el criterio médico y pues no lo van a desconectar, pero sí pueden quitar ciertas medidas de soporte y entre las más que se quitan, pues son las aminas, ¿no? Para ya dejarlo a libre evolución, se le siguen dando líquidos, etcétera. Y ya, bueno, eso de que a un paciente que también en las películas seguramente alguna vez hayan visto que pacientes que están 3, 4 años en coma y luego con criterios de muerte cerebral y que regresaron del más allá, pues eso en la vida real pues no se ve, ¿no? Es en casos así de que, y para eso mantener un paciente con todo un equipo y catéteres y ventiladores muchísimo tiempo es algo sumamente caro por día. Entonces normalmente eso tampoco se hace, solo en las películas. No sé si alguien tenga alguna pregunta o alguna duda y si no, pues ya puedes dejar de compartir, Saúl, para que empiece a compartir el que sigue, creo yo que empezamos con cuerpos extraños. No, cuerpos extraños, perdón, no son del doctor, es fiebre y dolor. Entonces, ¿alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro? Espero que a Dami le haya quedado claro lo que dije. Elías, te escucho. Sí, doctora, no, es una duda acerca de el que, o sea, bueno, en este caso no desconectamos como tal, ¿no? Al paciente, sino se deja libre evolución, pero ahí tiene que ser el médico tratante el que haga eso, o tiene que ser algún jefe de servicio, ¿cómo es el protocolo más o menos? Normalmente es el médico que lo esté viendo, el médico que lo está viendo, como dices, el médico a cargo, es el que toma la decisión. Normalmente no tiene que ser el jefe de servicio, porque como les digo, si tú ya tienes un paciente 2, 3 días que ya le suspendiste analgesia, perdón, sedación, todo lo que son, eso se lo has retirado y el paciente no presenta ninguna respuesta. Y sobre todo aquí, por ejemplo, mucha comorbilidad, ¿no? Aquí podría yo decir de pacientes diabéticos, hipertensos, nefrópata, cardiópata, etcétera. Tiene secuelas de BC y muchísimas cosas que van a estar viendo. Entonces tú dices, no, pues no nada más que ofrecerle, ¿no? Pues lo más viable es que, por ejemplo, si tiene una FIO2 del 100%, pues se la puedes reducir al 70, 50 y a ir viendo, ¿no? Tampoco se trata de quitarle todo el oxígeno de golpe, pues sería exactamente lo mismo que desconectarlo. Y también puede ser que le quiten las aminas o ya no le subas o le quites, porque eso lo van a ver en la práctica, ¿no? De repente tienes pacientes con unas aminas altísimas simplemente para que aguante el otro turno, etcétera, ¿no? Entonces puedes retirar aminas y dejarlo a una libre evolución. Normalmente es una decisión que se toma solamente por el médico que lo está atendiendo. Gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta?
¿Nadie más? ¿Ninguna pregunta? Bueno, pues damos chance de que compartan la pantalla. Hola, sí, ya voy a compartir, solamente que está muy lenta mi computadora. Apenas se pueden ver las diapos, comenzamos. Perfecto. Si me permiten un momento, es que mi computadora colapsó. Solamente que voy a ver Eso las te iba a diapos. preguntar. Yo veo algo blanco, pero no sé si yo solo lo veo. No, sí, es que abrir el Teams en mi compu, sí, como que le da un infarto. Ok, Pero todavía funciona, ok. La otra es que se la mandes a alguien, si no a Muri, para que la comparta y tú lo explicas. Sí, eso es lo que reacciona mi compu. Un momentito Muy nada bien, más. sí, claro, claro. Doctora, disculpe, aprovechando este espacio, otra posibilidad es el alta voluntaria, disculpe, ¿verdad? Pero Diana, alta voluntaria, ¿cómo? A ver, explícame un poco eso. Es que, no sé, cuando los familiares pues ya recibieron esa noticia de que ya se ha dado todo lo posible para el paciente, ¿también se puede dar esa opción? Sí, no, digo no, Diana, me estoy riendo, bueno, no sé si oís que me estoy riendo, pero tiene algo que ver con que no le puedes dar de alta voluntaria, porque si le das de alta voluntaria, ¿cómo le haces con el ventilador? Eso tendría que ser una cosa, o sea, por ejemplo, se me ocurre que casi no es habitual, ¿no? Porque al desconectarlo, pues es automático que va a fallecer. Entonces, ¿qué se pudiera hacer? Que casi no pasa, ¿eh? Porque imagínate, vas a necesitar que la familia, que puede ser que tenga, y contrate un ventilador, un equipo, un enfermero o lo que sea que vaya a manejar el ventilador, o a lo mejor un médico que lo visite en casa, pero solo para el traslado. Vas a ocupar todo eso también, el ventilador y el personal adecuado para esto, porque si no automáticamente en el momento que tú desconectes el ventilador del hospital, pues en ese momento ya estás desconectando al paciente y habrá muy probablemente por el tiempo pueda fallecer. Entonces no es algo que habitualmente se haga porque tendrías que tener las condiciones del ventilador. ¿Sí me expliqué, Diana? El alta voluntaria Sí, sí se claro. maneja, sí, perdón que interrumpa otra vez, el alta voluntaria es un documento totalmente legal para el alta del paciente, pero generalmente son en pacientes que pueden desplazarse ya sea por ellos mismos o que no necesiten, digamos, algo externo que tú te tengas que hacer responsable hasta del traslado, ¿no? De que llegue a donde va a estar con todas las condiciones necesarias. Y normalmente se pide que el paciente sea el del que lo firme. Y si es algo que se hace, pero bueno, es así como tip cultural, a veces ha habido casos en los que después demanda un paciente que pidió una alta voluntaria y se han perdido a pesar de que hayan tenido alta voluntaria, ¿no? Entonces, bueno, son documentos legales que ya irán viendo con el tiempo. Ok, gracias, doctora. De Creo que nada, serían Diana. otras preguntas. De nada. ¿Hay otra pregunta? Sí, doctora, yo. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Vicente. ¿Esto que acabamos de ver se puede considerar eutanasia o es
entra en otro rango? Pues yo creo que sí entra como eutanasia asistida tal vez, pero eso sí como que otro tema aparte, Vicente, porque más bien lo que veíamos hoy es cómo es la legislación, los criterios de muerte cerebral y más que nada los criterios y cómo se hace el diagnóstico de muerte cerebral. Y un poco de lo que, para que conozcan la legislación. Pero sí, definitivamente, ya yo creo que ya entran mucho más temas de ética, de eutanasia, de cosas así, ¿no? Que son legales o que no es legal en México, ¿no? Entonces ya son temas aparte. O sea, todo lo que estemos viendo de los signos clínicos, las pruebas, etcétera, las vamos a aplicar cuando, o sea, ya se hayan resuelto estos problemas éticos, ¿no? No, o sea, el diagnóstico de muerte cerebral tú lo puedes hacer. Okay. O sea, tú sí le puedes decir, de hecho nosotros sí lo hacemos, ¿no? O sea, decimos, por ejemplo, los familiares que ya hay criterios para pensar que el paciente tiene muerte cerebral. Eso sí lo podemos hacer porque le hacemos las pruebas clínicas y vemos que ya no hay ninguna respuesta y les decía, ya abriste tu ventana y sigue igual. Entonces dices, no, bueno, sí, el paciente o su familiar ya tiene criterios para muerte cerebral. Ahora, la otra parte, la que, bueno, y si lo desconectas y todo eso, no, allá sí, ya hay que asesorarse bien de la parte legal, sí. Gracias. De nada, Vicente. Ya vemos tu diapositiva, Muri. Perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con el tema de dolor agudo. Primero vamos a hablar de la definición, que el dolor se va a definir como una experiencia sensorial y emocional desagradable que va a estar asociada con una lesión presente o un daño potencial. Si esta persiste, pues el remedio, y si esta persiste y no tiene remedio o no hay una manera que la cual podamos disminuir este dolor, pues ya se va a considerar una enfermedad por sí misma. Hay muchas posturas que se toman respecto al dolor, que dicen que solamente es una sensación o un síntoma que pueda tener un paciente. Sin embargo, no solamente se va a dar por una injuria física, vaya, algún daño al cuerpo, sino que incluso puede venir de más allá, ya sea algo psicológico o incluso emocional. Igual existen otros tipos de dolores que se dan, por ejemplo, en personas que no tienen ciertos miembros y tienen el síndrome del miembro fantasma. Entonces tenemos que ver cuál será la causa de este dolor para poder tratarla desde un inicio. En la fisiología del dolor vamos a tener varios tipos de receptores o nociceptores, que son los que van a enviar la sensación del dolor o las que van a transmitir el dolor, dependiendo de dónde se origine. Las más importantes que vamos a repasar pues van a ser las A delta y las C. La única diferencia entre estas dos es que las A delta o las fibras de tipo A van a ser mielinizadas y las de tipo C no mielinizadas. Por tanto, las de tipo A delta van a enviar las señales de manera más rápida, que de hecho podemos notarlo acá, la velocidad por metros sobre segundo. Y pues las A delta van a ser más rápidas y las C van a ser más lentas, y dependiendo de cómo envíen el dolor o de cómo reaccionen a ciertas injurias o ciertos bueno, vaya, del calor, que si tienen algún químico o que si son golpeados en alguna zona de su cuerpo, pues van a ser en diferentes fibras las que se van a activar y van a traducir el tipo de dolor que va a sentir el paciente. Ese es un gran esquema respecto a lo que va a ser la transmisión del dolor, dependiendo de dónde se origine y hasta dónde va a llegar y cuál va a ser la respuesta del cuerpo hacia este mismo dolor. Van a ser las tarjetitas de color amarillo, van a ser como que las principales fases que vamos a tener dentro del dolor, que van a ser la transducción, la conducción, la transmisión, la modulación y la percepción. Entonces, una vez que nuestras fibras reciben cierta sensación, por ejemplo, que se me cae agua caliente en el pie, ¿no? Van a recibir entre las A delta que van a
poder recibir la sensación de temperatura, y las fibras C van a agarrar esta sensación y la van a transducir o traducir en señales eléctricas que van a ir recorriendo cada uno de las fibras nerviosas aferentes. Son fibras nerviosas aferentes primarias, si no estoy mal. Entonces van a tener una apertura de canales de sodio y de calcio, lo cual va a hacer va a desporalizar las membranas de las neuronas, y esto va a hacer que se conduzca y se transmita la información hasta el asta posterior de la médula espinal. La médula espinal va a ser el lugar donde se va a dar la mayor modulación o la mayor interpretación de este sentimiento de dolor. Van a haber igual otro tipo de sustancias que van a estarse secretando gracias a esta polarización y que van a hacer que se prolongue o disminuya el dolor o la sensación del dolor, y que van a proveer de ciertas características que podemos tener. Por ejemplo, cuando una persona se fractura, además del dolor, pues también sabemos que tenemos el rubor, el calor, la tumefacción, etc. Ok, una vez que llegamos al asta dorsal de la médula espinal, se van a enviar diversas sensaciones por medio de las interneuronas, que pueden ir a los tractos espinotalámico, espinolorticulotalámico y punto mesencefálico, que dependiendo de cuál sea la intensidad y el tipo de dolor, van a dar diversas retroalimentaciones, que van a ser una experiencia sensorial o emocional negativa, que pueden ir desde que tú apartes la mano de el recipiente caliente que agarraste, hasta que, si el dolor es muy persistente, comenzar a tener sentimientos tal vez de depresión o de desesperación por no poder librarse de esta sensación tan negativa, ¿no? Y pues va a proveer un estrés hacia nuestro cuerpo. Los tipos de dolor que vamos a tener van a estar definidos o clasificados de muchas maneras diferentes. De las tres principales que les resumí aquí, van a ser por medio de la duración, es decir, se van a dividir en dolores agudos o crónicos. ¿Qué van a ser? El agudo va a estar limitado en el tiempo. En alguna bibliografía leí que era menor a 3 meses, o también podemos decir que es aquel dolor que se va a dar por algo que pasó en este momento. O sea, el paciente va a llegar diciendo, es que me pasó esto y me está doliendo en este momento. En cambio, el dolor crónico, que también puede ser definido mayor a 3 meses o que es ilimitado en su duración, normalmente van a ser dolores que van a ser, ¿cómo decirlo? Posteriores o que vienen de alguna enfermedad o de alguna lesión antigua y que todavía no se ha podido controlar este dolor. Por medio de la clasificación de la patogenia, vamos a tener 3: el neuropático, el nociceptivo y el psicógeno. El neuropático es el que va a estar dado por alguna lesión directamente en los nervios, y va a ser un dolor punzante, quemante, acompañado de parestesias o disestesias, de hiperalgesia, hiperestesia o alodinia. El dolor nociceptivo, que es el más frecuente, es el que va a estar dado por la activación de los receptores del dolor que tenemos, ya sea en la piel, en las articulaciones, en las vísceras. Por eso se va a dividir en somático y visceral. Y el psicógeno va a ser el que interviene en el ambiente psicosocial que rodea al individuo. Es decir, que este dolor va a venir por medio de la psicología, de la mente o de algo que le esté pasando al paciente, que sea más allá de la causa orgánica. Y por su localización, pues está esta subdivisión, que va a ser el somático y el visceral. El dolor somático, que puede venir de la periferia mayormente, va a ser un dolor localizado, va a ser punzante y que se va a irradiar siguiendo los trayectos nerviosos, mientras que el visceral va a ser mal localizado, continuo y profundo. Una pregunta, Amuri, pero no para ti. ¿Puedes dejar la anterior? Sí, claro.
Entonces, esta es una de las clasificaciones más utilizadas para el dolor, ¿verdad? Y tiene que ver con lo de las fibras que lo conducen y todo eso. En el caso del somático, que ya lo nada más para puntualizar lo que ha estado diciendo Muri, ¿qué fibras lo van a transmitir? En el caso del que es o el nociceptivo, de manera de especial el somático, ¿qué fibras lo van a transmitir? No tú, Amuri, solo para puntualizar. Alfa delta. Correcto, correcto. Y el visceral, esto de que es mal localizado y que es profundo, ¿se acuerda qué tiene que ver con el visceral de que sea mal localizado? Y pueden poner un ejemplo, a lo mejor. Valentina. Lo que pasa es que yo recuerdo que eso tiene que ver con con la cantidad de terminaciones nerviosas por cada área, digamos, o sea, por cada zona, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en un dolor más mal localizado y todo, es porque una misma terminación nerviosa, digamos, o un mismo sensor es para muchas partes. Entonces, por eso se puede sentir en un área más extensa, mientras que si es una zona que tiene muchas terminaciones por cada zona, bueno, por cada pedazo, no sé cómo explicarlo, y como que un nervio más específico para cada uno y así, pues ya lo puedes ubicar más exactamente. Tiene que ver también, por ejemplo, lo que acabas de decir, Valentina, no apagues su micrófono, por ejemplo, con los dermatomas. Y, por ejemplo, yo te debo, algo que siempre, el ejemplo era característico, la apendicitis. ¿Dónde inicia el dolor de la apendicitis, Valentina? Periumbilical usualmente. Exacto. Y luego, hasta que hay datos ya de irritación peritoneal, ¿verdad? Migra hacia la fosa ilíaca. Y eso tiene que ver con lo que acabas de decir, Valentina, ¿no? Con las terminaciones nerviosas y también con su formación embrional. Entonces, ¿dónde tiene sus terminaciones nerviosas? Y luego puede ser periumbilical, puede ser epigástrico. Y luego, cuando ya hay datos de irritación, pues se localiza hacia lo que es la fosa ilíaca derecha. Y eso estuvo muy bien, Valentina, gracias. Y, por ejemplo, la fibra C que mencionó hace un momento Amuri, ¿qué tipo de dolor estarían conduciendo de estos que están mencionando por Amuri? El visceral. El visceral. El visceral. Y muchas veces se puede acompañar pueden contraponerse, ¿no? O sea, o superponerse tal vez. Por ejemplo, hay dolor porque, por decir algo, un paciente un diabético, ¿no? El dolor del paciente diabético que se lastimó el pie, que tiene además o lo hayan amputado o demás, ¿no? Entonces tiene un dolor localizado en la parte donde se lastimó o le hicieron la amputación y todo, pero también se puede combinar con el dolor neuropático. Así que a veces lo que son las fibras y todo eso, pues se puede superponer, ¿no? O pueden intervenir varios grupos de fibras y terminaciones nerviosas. Y eso nos va a ayudar para determinar cuál es el tratamiento después, ¿no? Más adecuado para el paciente. Adelante, Amuri. Perfecto. Entonces, ahora vamos a las escalas del dolor. Acá les presento dos escalas, o bueno, las que nos estuvo comentando igual. Es que vi la clase de la rotación pasada, doctor, y nos había comenzado las escalas de EVA, que pueden ser la escala verbal o la escala visual. Hay dos maneras de poder interpretar esta escala. Normalmente los adultos vamos a utilizar mayormente la escala verbal, que va a ir de 0 a 10, poniendo el 10 como el peor dolor que pudiera haber experimentado el paciente, y con base en eso vamos a determinar cómo va a ser el dolor, si es leve, si es moderado o si es intenso. En niños pediátricos o en personas que pues no puedan tal vez traslapar su dolor a una escala numérica, podemos utilizar la escala visual, en la cual podemos mostrarle este tipo de imagencitas y que la persona o el niño nos señale cuál es
imagen que más con la que más se identifica respecto a su dolor. Y dependiendo de cuál sea, pues vamos a poder ya determinar cuál va a ser la intensidad de este mismo dolor. Entonces, no sé si quieran mencionar algo. Iba a preguntarte algo, pero es una cosa chistosa. Pero ahorita que termines, Amore. Bueno, solamente pues esta escala o estas escalas son importantes debido a la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud, en la cual, dependiendo de la intensidad del dolor, vamos a tener cuál va a ser el tratamiento o cuál es la recomendación que da la organización para el tratamiento de este tipo de dolores. Esto es lo más o menos, bueno, para empezar te iba a preguntar a Muri que a una semana del examen, ¿qué número de dolor tienes? ¿Todavía? ¿0? Como un 7, doctora. ¿Ya 7? No hay 7. No sé, Muri, pero yo ya estoy hiperventilando, ya me duele todo. Ya tienen datos de coma. Okay. No, de muerte, Ya estoy ¿no? en coma, doctora. De muerte cerebral no vale la pena, ¿no? Pero de coma pudieran tener. Pero si solo hay 5 caritas, ¿por qué me dijeron el 7 a Muri? Si no hay 7, son las caritas. ¿Qué número es? Les pregunté. 3. Por eso es la escala verbal. Ok, de la verbal. Yo decía cómo estaba su carita ahorita que no les veo. ¿En qué número la ponían? Bueno, ¿cuál? ¿En el 2? No, 3. 4, 5. No, 5 es como para el lunes como a las 4 de la tarde más o menos. No, el lunes cuando nos den la calificación. No, por eso, pero no es el lunes la retro. Pero sí, es así, es como para cuando termine el examen, la del 5. Bueno, en los adultos es algo que, bueno, ya lo mencionó Amuri, nada más lo voy a también nuevamente a enfatizar. Pues nosotros nos sacamos una regla. Ustedes han visto que alguien saque una regla y les diga cuánto de dolor tiene, o también algo que les puedan ver, alguna escala visual. O sea, a mí no me gusta que le digan visual, porque normalmente nosotros no les mostramos nada al paciente. Lo que les decimos, por eso les decía a Muri, y creo que es lo que dijo que escuchó, es que es verbal análoga, porque si les decimos que donde el 10 sea el peor dolor de su vida, ¿qué número le pone ahorita? Y eso lo hacemos desde el triage, porque cuando hablábamos un poquito de las hojas de ayuda, en las hojas de ayuda hay ya, por ejemplo, un dolor moderado, un quemado, puede ser un rojo que requiere reanimación con un dolor intenso como un infarto también, y un dolor moderado podría ser un amarillo. Entonces eso es más que nada para que ustedes lo tengan bien claro, ¿no? Que es la escala verbal análoga, y esta es de mucha ayuda normalmente, que se hace desde el principio de la evaluación del paciente. Puedes continuar, Amuri. Claro. Entonces, bueno, más que nada pues era mencionarles esta parte de pues cómo van a ir, ¿no? O cómo se va a ir utilizando esta escala analgésica de la OMS. En la información que yo encontré, o lo que se recomienda, es que vaya por si este no funciona, cambiamos al siguiente. Si este no funciona, vamos al siguiente. Sin embargo, pues también tenemos que tener en cuenta cómo refiere el paciente el dolor, ¿no? Si sabemos que ya está en un dolor intenso, y también si llega diciendo, no, pues es que yo ya me tomé un paracetamol, pues no vamos a comenzar con cuando ya esté en el hospital, sino que vamos a ir avanzando. A ver, ¿puedes volverla a poner, por favor, Amuri? Sí, claro. Miren, esta es una opción que se puede escalar, pero ahorita me imagino vamos a mencionar que algunos medicamentos no se pueden combinar. Eso es una cosa, por eso a veces no es muy recomendable a veces escalarla. Aquí tienen que tomar dos cosas en cuenta. Lo que les diga el paciente en cuanto a su grado de dolor, pero también en base a ustedes, a lo que vayan adquiriendo de experiencia, ustedes van a saber que por decirles, como les decía un momento, un quemado, un infarto, pues no puede doler igual
que una gastroenteritis o tener vómitos o un dolor abdominal, ¿no? Entonces, en su experiencia van a tener que tomar esas decisiones porque a veces escalarlo no es lo más recomendable si han utilizado los opioides. Esa es algo que bueno, ahorita lo aclaramos bien. Y por otro lado, yo les había dicho, a ver, no sé si alguien lo revisó, si el término correcto mejor es opioide o opiáceo. ¿Alguien lo revisó? Silencio. ¿Es opioide o opiáceo? ¿Se oye mi micrófono, Muri? Sí, se escucha, doctora. ¿Y alguien ya me contestó? Es opioide, ¿no? ¿Por qué? Bueno, sé que son los que se utilizan o sea, los que usamos pues, para el dolor como tal son derivados de la morfina y son los sintéticos. Muy bien. Y los opiáceos son los que vienen del opio, ¿verdad? Los que vienen directamente del opio. Entonces, el término más general, pues es opioide. Cuando estemos seguros que vienen del opio, pues podemos decir opiáceo. Pero cuando son más bien sintéticos, derivados de la morfina, entonces se utiliza el término opioides que engloba a todo. Eso es por un lado. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esto, de cómo sobre todo a la hora de la escalada. Sí puedes continuar, por favor, Amuri. Claro. Más que ponerles todos los medicamentos que podemos utilizar para aminorar el dolor en los pacientes, me gustó mucho este esquema en el que pues vamos a tener divididos los dolores, ¿no? Si es un dolor nociceptivo o que proviene de los receptores de dolor, o si va a ser un dolor neuropático que ya sugiere algún problema con los nervios del paciente. En el dolor nociceptivo vamos a tener de primera línea el paracetamol y AINES o antiinflamatorios no esteroideos, que pueden ser ibuprofeno, naproxeno u otros. En la segunda línea ya vamos a utilizar un opioide menor, que puede ser el tramadol o la codeína. Y en la tercera línea ya un opioide mayor, o que este dolor ya haya escalado los primeros dos y que no haya disminuido en 3 meses, que en este caso puede ser morfina, oxicodona, hidromorfona o fentanilo transdérmico, incluso por medio de parches. Ya en el dolor neuropático, de las primeras líneas que vamos a utilizar pueden ser amitriptilina, gabapentina o pregabalina, o duloxetina si los otros dos no ayudan. En la segunda línea, pues añadir un segundo fármaco de otro grupo que no sea el mismo que ya se haya utilizado, es decir, asociar dos tipos de la primera línea. En la tercera línea, ya sea cambiar o añadir tramadol o incluso lidocaína o capsaicina. Y ya en cuarta línea, la verdad no me acuerdo qué significa esta parte, pero ya imagino que es como que enviar al paciente ya con alguien más especializado para son son las unidades de manejo de dolor. Así es. Y pues ya el dolor mixto, pues es seguir la pauta escalonada que tenemos en ambos esquemas y pues ver cuál sea el que le va a ayudar más al paciente. En el caso de ¿los puedes poner donde estaba toda la lista? Amuri, creo que es la anterior, ¿no, verdad? En esa la tenías. Ándale. Aquí sí, bueno, aquí no lo han visto porque lo van a ver más que nada en los toxíndromes, pero la recomendación que yo les decía que es importante, ya ahorita Muri les está diciendo en qué momento los pueden utilizar. Incluso ya les comentamos, ¿verdad? De que pueden combinarlos. Por ejemplo, ¿cuál pueden combinar? Los AINES, ¿verdad? Con un opioide débil, o el AINE con un opioide potente, o incluso con un antineurítico, o alguno a lo mejor un antidepresivo o algo así. Los que se contraponen más bien son los opioides entre ellos, los débiles contra los fuertes.
¿Alguien sabe por qué no es recomendable escalarlos específicamente, por decir así, del tramadol? Si no le funcionó, vamos con la Bupre. Es un ejemplo. ¿Por qué no se da esa recomendación? Espero explicarme. Por ejemplo, adelante, sí. Bueno, no estoy segura, tal vez por la depresión que tienen en el centro respiratorio. Bueno, eso sí es importante, ¿verdad? Pero normalmente esa depresión, bueno, aunque las dosis pueden ser mínimas para producir depresión, pues bien manejada no debería producir la depresión. Puede ser esa, ¿verdad? Porque se puede hacer esto, pero no me estaba refiriendo tanto a eso. No tanto a la intoxicación, que eso ya lo van a ver como síndrome, ¿no? ¿Diane? Porque se antagonizan si damos de la misma. Porque pues como son del mismo tipo, o sea, bueno, compiten por los receptores que se van a estar usando, entonces ninguno va a llegar a su dosis tope. Eso es muy cierto, Diane. Y eso tiene también, ojalá que puedan revisar también, por ejemplo, por qué las benzodiazepinas puras es poco probable que, si se ingieren solo, por ejemplo, unas benzodiazepinas, es poco probable que pongan depresión respiratoria, no la producen generalmente si se administran solo o se toma uno muchos, por decir algo, muchos clonazepams. Eso, ¿por qué no va a producir depresión respiratoria? Algo que ya mencionaron en el caso de los opioides es que la dosis puede ser mínima, pero puede ser letal, también la cantidad, la manera como se administra, etc. Pero básicamente no se recomiendan porque usan los mismos receptores, ¿no? Entonces, si uno da tramadol, no funciona un ratito y le das Bupre, pues va a usar los mismos receptores y como algunos ya los ocupó el tramadol, pues no va a alcanzar ni su buena dosis el tramadol, ni su buena dosis la buprenorfina. Entonces, recapitulando todo eso, ¿a dónde vamos a llegar? Que si yo ya considero que es un dolor de moderado, por decir así, me puedo ir con un opioide débil. Pero si yo ya lo estoy determinando como un dolor intenso, me puedo ir directamente con un opioide fuerte. Los AINES se pueden utilizar combinados en todos ellos. De hecho, hay muchísimas presentaciones comerciales que ya vienen juntos el paracetamol con tramadol, ¿verdad? O ya combinados. Pero sí es importante que los conozcan en qué familias son para que no se contraponga. Y otra de las cosas que pueden hacer, ¿verdad? Además de eso, en el caso de los AINES, que es algo que ya mencionó Muri, es que ustedes, no tanto así como que, ay, todo va a ser en el examen, les hemos estado diciendo a lo mejor, sino que, por ejemplo, yo me voy a un lugar a trabajar y ¿qué tengo que saber? Bueno, pues tengo que saber cómo funcionan. Los AINES, hay muchos que tienen mejor poder antiinflamatorio, mayor poder antipirético, mayor poder analgésico. Yo hago una tabla, ¿verdad? Que hay muchas tablas de eso, que dice cuál funciona mejor con poder antipirético, cuál funciona mejor como poder analgésico, cuál funciona mejor con poder antiinflamatorio. Entonces yo buscar qué es lo que quiero y en base a eso hacer mi terapia para el paciente. ¿Se fue la doctora? Creo que sí. Creo que sí. Pues ya esta era mi última, ya pues. Solo esperar a que regrese. ¿Me oyeron? Ahora sí la escuchamos, doctora. ¿Hasta dónde oyeron? ¿Oyeron todo? Estaba mencionando lo de que tenemos que tener nuestras tablitas porque algunos AINES funcionan para ciertas cosas. Muy bien. Yo creo que con eso ya está esa parte. Puedes seguir, Amuri. Sí, ya esta era mi última diapo, doctora.
Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que no nos hayamos explicado bien? ¿Alguna pregunta? ¿Elías? Doctora, una pregunta, acerca de los escalones que maneja la OMS, ¿es necesario siempre empezar con, o sea, literal el primero, el segundo, el tercero, o depende de la enfermedad o del dolor en el que nosotros podemos empezar si queremos desde un segundo o un tercer escalón? Sin problemas, Elías. Puedes comenzar desde un segundo o tercer escalón. Y eso, como les dije, la experiencia te va a decir que a veces no es bueno siempre comenzar con el primer escalón porque va retrasando. Y esa es otra recomendación que también les doy, ya que hagan su tablita, por ejemplo, con los AINES. Y yo, ejemplo, un ketorolaco, 30 miligramos, y es una buena dosis. Pero 60 está permitido. 60 miligramos. Si el paciente tiene mucho dolor y ustedes van a manejar un aire, y el ejemplo ketorolaco, pues manejen una dosis adecuada, útil para el paciente y para el dolor, que puede ser 60 miligramos. No que le dejen 60 miligramos cada 8 horas, no. Simplemente que para el manejo del dolor agudo podemos utilizar una dosis buena, adecuada y permisiva para ese paciente. Y de la misma manera yo puedo decidir empezar con una escalón de 3, con un AINE más un opioide potente, porque el paciente tiene un infarto, por decirles, o tiene una quemadura de espesor parcial profundo, y entonces yo sé que esas quemaduras duelen mucho, entonces directamente, o tiene una amputación traumática de un miembro, entonces yo directamente puedo empezar con un manejo de un opioide potente y un AINE, un tercer escalón, por decir. Ok, pero, y en caso, bueno, ya es como que más específico, pero no sé si sepa de, por ejemplo, cuando hay dolor oncológico y ya se pasó por, digamos, todos los escalones, aquí sí hay, no sé si sí está como que permitido, no sé, todo lo nuevo que está saliendo de el tetracannabinol y todo eso. O sea, Pues, ajá, ya es un poco, igual un poco controvertido, ¿no? Pero bueno, yo creo que también ustedes pues seguramente van a convivir mucho más con todo esto en algún momento, pero yo creo que al paciente no tiene por qué tener dolor. O sea, el paciente no tiene por qué tenerlo. Si ustedes ya saben que es un dolor oncológico de mal pronóstico, por ejemplo, y están preocupados por las adicciones, pues hay que ser, pues, poco coherentes con lo que uno piensa, con lo que uno hace, ¿no? Allá tendrán que valorar qué tanto es la adicción o qué tanto es lo más importante, quitarle el dolor al paciente, porque el paciente está sufriendo, ¿no? Y no necesita sufrir. Entonces, si ustedes pueden ayudarlo o aliviarlo, como decía la definición de Muri, pues háganlo, ¿no? Creo que ya un poquito más controvertido que podemos utilizar, ¿no? Pero también hay gente que está especializada en manejo de dolor y también es bueno acudir a ellos. ok, pero hoy en día, o sea, a nivel de salud pública no se da, ¿no? O sea, no lo manejan como tal. No se maneja, no. Pero tenemos cosas buenas. Tenemos la Bupre, ¿verdad? Hay el Sí, claro. fentanil. El fentanil está más de moda, ¿no? Ahorita está muy de moda el fentanil. Entonces, hay otras. Tenemos buena mercancía, Elías. Está bien, doctora. Gracias. Muy bien. Puedes comenzar, Misael. Disculpe, doctora, una preguntita rápida. ¿Sí? Bueno, había escuchado que la acupuntura sirve, pero pues no he tenido como que esa experiencia de primera mano. Usted no sé si sabe algo o lo ha Así yo encontrado. ya usé acupuntura alguna vez, Vicente. Yo sí creo un poco en la medicina alternativa, no por charlatanes, ¿no? Gente que estudia y se prepara, son carreras. Entonces sí creo que se pueden apoyar de eso también. Creo firmemente que hay, y también hay que respetar.
Por ejemplo, si el paciente te dice que va con alguien que le ayuda y le alivia, y es más o menos lo que les decía, si ustedes ya saben que es un dolor neuropático, oncológico, que son dolores intensos y crónicos que hacen sufrir al paciente, uno no quiere que sufra el paciente definitivamente. Y si el paciente les está contando que le hace bien ir con una persona, como ejemplo acupuntura o no sé, hierbas, test y eso, y a ustedes no les perjudica en nada, pues hay que respetarlo y cómo no hacerlo. Y yo en lo personal sí creo en la medicina alternativa, pero que la haga gente que se ha preparado, ¿no? Gracias. De nada, Amuri. Sí, solo iba a comentar lo mismo de la medicina alternativa, pues que al final como profesionales de la salud y si queremos ver por el bien de nuestros pacientes, estaría adecuado que nosotros mismos investiguemos cuáles son como que los mejores doctores, o si sabemos que hay doctores que sean de la UNAM o del Politécnico que realmente pues estudiaron homeopatía desde el punto de vista científico, pues tenerlos ubicados para que si el paciente te pregunta, no, pues es que quiero probar esto, pues le puedas dar una orientación un poco más adecuada a que vayan con cualquier vecino y que les diga, no, pues ve con este, que no saben si realmente les puede hacer más un mal que un bien, ¿no? Totalmente de acuerdo, muy de acuerdo con esta reflexión, porque sí, ¿verdad? Yo, bueno, la persona, el ejemplo este como Giovanni, contándoles cosas personales. Bueno, la persona con la que fui es egresada del Politécnico, ¿no? Entonces sí, hace muchos años, pero pues sí, estoy convencida que sí. Andrés, ¿ibas a decir algo? ¿Te desanimaste? Vi una mano, ya no la vi. Sí, doctora. Igual quería comentar algo así de respecto al dolor crónico. Realmente no tenemos muchas oportunidades de manejo más allá del AINE y los opioides, ¿no? Entonces, estaba pensando si no hay como que los anestésicos locales, como que se les dejen como que una infusión constante o algo así. Sí, claro. De hecho, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, todo aquel que ha tenido una experiencia de dolor, ya hablo de un dolor físico porque luego van a salir con que les rompieron el corazón, pero ese no cuenta. Me refiero a una operación, una cirugía, el dolor, el alivio del dolor es algo que debe hacerse, ¿no? Y para lo que uno tenga que recurrir y siempre apoyarse, ¿no? Ahorita ya hay algólogos, hay gente que está dedicada solo a eso, a bombitas y cosas que se pueden manejar con los pacientes ya de dolores crónicos, claro que sí, o sea, ahí se pueden apoyar mucho de estas personas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o empezamos con fiebre? Creo que ya estuvo. Adelante, Misael, por favor. ¿Me pueden escuchar? Sí. Ok, entonces vamos a empezar con el último tema de hoy. Vamos a hablar un poco de lo que es la fiebre. Vamos a empezar hablando un poco de lo que es la termorregulación. Tenemos que, pues el cuerpo para realizar todas sus funciones tenemos que mantener una temperatura estable que normalmente va en torno de los 36 a 37,3 grados centígrados, dependiendo de dónde se tome la temperatura. Ahorita lo vamos a ver. Tenemos varios, en general el cuerpo pues produce calor. El calor sabemos que es un producto intermedio de lo que es el metabolismo. Y también tenemos muchas formas de perder calor, como lo podemos ver en la imagen que está arriba a la derecha. Entonces, todos estos mecanismos se tienen que equilibrar para que la temperatura se mantenga pues estable. Ciertos factores que pueden influir en la temperatura corporal son la hora del día. Se ha visto que lo que son en la mañana, como a las 6 de la mañana, es donde está la temperatura más baja, y por la noche es cuando la temperatura se encuentra un poco más alta. La actividad física, la edad, el sexo, la ovulación, por ejemplo, en el caso de las mujeres, son factores que pueden influir en lo que es la temperatura. Y la temperatura corporal pues se va a regular mediante este balance entre los mecanismos perdedores y conservadores de calor. Esto va a estar dado principalmente la regulación a nivel del hipotálamo, en la porción preóptica, es donde van a estar neuronas que se van a encargar de detectar tanto las sensaciones de calor como las sensaciones de frío y llevar a cabo pues los mecanismos correspondientes para mantener la temperatura como debe ser.
Entonces tenemos que pues la temperatura, como les he dicho, suele mantener un margen muy constante de más o menos 0.6 o algunos ponen que 1 grado Celsius. Y pues tenemos que la fiebre va a ser una respuesta adaptativa del organismo que va a elevar la temperatura por encima del valor normal. Esta se va a estar dada por un cambio a nivel del hipotálamo en los núcleos perópticos que va a cambiar el punto de ajuste de la temperatura, lo va a elevar. Esta va a ser la diferencia entre la fiebre y la hipertermia, porque la hipertermia va a ser una elevación de la temperatura que va a ser consecuencia de una mayor producción de calor o de una reducción en su pérdida, pero sin que se produzca este ajuste en el centro termorregulador, es decir, en el hipotálamo todavía va a estar tratando de mantener la temperatura como debe ser, pero no se va a poder. El ejemplo clásico de esto sería lo que ocurre, por ejemplo, en un golpe de calor. Entonces, recapitulando, Misael, esta es una de las cosas que siempre me gusta reforzar y aclarar y decir, porque luego todas sus historias clínicas, pacientes enviados dicen lo mismo. La fiebre y la hipertermia tienen algo que ver con los grados de temperatura. No, nada que ver. Ok, nada que ver. ¿Cómo dirías entonces? ¿Tiene que ver más bien con qué? Con el origen de la elevación de la temperatura. Perfecto. Si se encuentra en el centro regulador o por fuera del centro termorregulador, ¿verdad? No tiene nada que ver con los grados. Casi siempre la gente dice hipertermia no cuantificada, como si la hipertermia tenga que ver cuando uno no la cuantifica y la fiebre cuando ya la cuantifica. Entonces, eso es un término totalmente incorrecto. Uno tiene que decir, si tú ya sospechas que el paciente tuvo fiebre y el origen de esa fiebre es alguna causa bacteriana, viral, etcétera, entonces puedes decir fiebre no cuantificada. Y cuando estás hablando de anestésicos o efectos ya de golpe de calor o algo así, puedes decir hipertermia. No tiene que ver con la cantidad de temperatura que haya tenido la persona. Puedes continuar, Misael. Gracias, doctora. ¿A ti? Bueno, y aquí en la tablita que tenemos a la derecha tenemos los rangos de temperatura normal. Depende de dónde sean medidos. Se dice que la temperatura más fiable para saber la temperatura central es la rectal, pero obviamente pues esta no es la más práctica para tomar. La que más se suele tomar obviamente es, como sabemos, es la temperatura axilar, que aquí está su rango de variación y que se considera fiebre o febrícula. Ahorita vamos a ver las diferencias a partir de 37,2 grados Celsius. Y en tiempos de COVID, Misael, donde te la toman en tu brazo, en tu frente. Por medio del termómetro infrarrojo. Ajá. Se toma en la frente, se debería tomar en la frente. ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, porque hay una menor en la muñeca, en el antebrazo, demás? Porque ahí la temperatura es más fiable en cuanto a para medir la temperatura central, porque si en la muñeca o en el brazo, pues las variaciones en la temperatura de la piel pues puede variar, vaya. En cambio, en la frente se asemeja bastante a lo que es la axilar. Correcto. Y de paso te ponen el chip. Ok. Bueno, y aquí es esto de cómo se clasifica la fiebre en cuanto a su intensidad. Median la axilar. Esos son los valores axilares. Se dice que pues, de 36 a 37 es más o menos lo que viene siendo la temperatura normal. 37,1, algunas bibliografías dicen 37,3, unas 37,5, pero en general se considera que hasta 38,1 se considera febrícula. Luego pues van aumentando, ¿no? Fiebre leve, fiebre moderada, y a partir de 39 grados, fiebre alta, y se denomina hiperpirexia cuando la fiebre ya es mayor a 41,5 grados Celsius, que ya es una fiebre pues ya muy, muy grave que puede comprometer las funciones vitales. Y en este caso estaríamos hablando que el origen siempre es el mismo. Entonces, es el término, volvemos al punto, sería hiperpirexia maligna también puede ser, pero se refiere a un origen que sería el mismo, ¿no? De pirógenos y demás. Sí. Andrés, adelante. Doctora, entonces cuando tomemos temperatura axilar, ¿nos tenemos que manejar bien en estos parámetros? Porque como que todos los libros y los maestros son como que muy puntuales de decir, no, 37,5 febrícula, 38 fiebre. Entonces decirle que 38 pues
todavía entra en febrícula. Como que sería. Exacto, yo creo que allá más que de decirles o de así de ponerse, ¿verdad? Más bien es de que está basado en el lugar, ¿no? Como estaban diciendo, dónde se la tomaron. Si es axilar, entonces allá sí pudiéramos tomar en cuenta que a veces está un poco más baja y que con respecto a la central pudiera ser mayor. Pero en ese punto habría que tomar estos términos también tomando en cuenta en qué sitio, no sé si me explico, en qué sitio se tome la temperatura. Sí tiene que ver con eso, pero por ejemplo, hasta el 38 está bien, pero no sé si puedas poner un momentito, Misael, el anterior, a ver si me explico mejor. Si tomamos en cuenta que el paciente, por ejemplo, tiene 38 y se lo tomamos axilar, ¿cuánto más o menos sería su temperatura central? ¿Qué variación pudiera tener? No entendí muy bien. Por ejemplo, si la temperatura axilar te da 38. 38.6. Exacto. A ver si me explico. Si vemos esta tablita, ¿como por cuánto queda de abajo la axilar? De la que ya mencionamos que es la más confiable, que es la rectal. Con punto 8. Bueno, sí, más o menos. Puede ser menos, ¿no? Pero puede ser 0.5 más o menos. Entonces, si a veces uno esperara 38 de la axilar, puede ser que la central ya estuviera, no sé si me explico, hasta en 38.5. ¿Sí me explico, Andrés? Dime que sí. Ya. Entonces, ese es el punto donde yo creo que habría que decir, depende de dónde se haya tomado la temperatura. Y por lo general, dada estas circunstancias, que generalmente se toma del axilar, por eso se dice generalmente que la febrícula es desde 37.5. Espero haber llegado a lo que preguntaste, Andrés. Sí, ya entendí. Gracias, doctora. Sí, de nada. Vicente. ¿Hay alguna, un requisito, alguna indicación más bien para tomar específicamente cualquier temperatura? Digamos que o sea, que queremos tomar, ¿hay algún requisito para tomar la temperatura rectal, por así decirlo? No, realmente no, solo en los niños, ¿no? Bebés muy pequeñitos. No, porque como ya comentaron, ¿verdad? Es un poco inaccesible. Aparte, imagínate comprar un termómetro bueno, que sí debería ser, pero no es así. Un termómetro para cada paciente y todo eso es incómodo, ¿no? Y es lo más cómodo el axilar, pero lo único que yo les diría, tomen en cuenta estas variaciones con respecto a la central, para que más o menos tengan una idea de cómo anda la temperatura central y evitar allá que se les vaya a ir algo. Pero la axilar, en mi opinión, está bien. Puedes seguir, Misael. Ok. Bueno, entonces acá tenemos esquematizado cuál es más o menos lo que viene siendo la fisiopatología de la fiebre. Tenemos que vamos a tener un estímulo, ya sea infeccioso, inflamatorio por alguna otra causa, traumático, y pues esto va a producir proliferación de células inflamatorias, macrófagos, etcétera, y que van a activar dos vías, la más principalmente es lo humoral, pero igual hay cierta parte neural o nerviosa, en la que lo más importante va a ser la producción de prostaglandina E2. Este es el de los más importantes y por eso lo tenemos acá y lo tenemos también acá a este nivel. Por eso, pues una parte muy importante del tratamiento, vamos a ver que son los AINES, que actúan pues, a este nivel inhibiendo la producción de prostaglandina E2. También vamos a tener esto de pirógenos endógenos, como pueden ser la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, y pirógenos exógenos, como el más común sería el lipopolisacárido que presentan las bacterias gram negativas. Entonces, todos esos estímulos van a llegar a lo que es el cerebro, específicamente al hipotálamo en la región preóptica, y pues van a elevar lo que es este punto de balance o el termostato, por así decirlo, de la temperatura, lo que va a llevar a mecanismos de ganancia de calor y disminución de los mecanismos de pérdida de calor, lo que nos va a llevar finalmente a lo que es la fiebre. Aquí lo tenemos ejemplificado de una manera esquemática, pero es básicamente lo mismo que está acá. Entonces, en cuanto a la fiebre,
Bueno, primero podríamos clasificarla en base a su duración, de larga o corta duración. Si es menor a una semana o mayor a una semana sería larga. Y en cuanto a su patrón o a cómo se va a presentar esta fiebre, la podemos clasificar de estas 5 formas. La continua, que es la que no va a presentar mayor variación de 0.6, algunas bibliografías mencionan de 1 grado al día, en la que siempre va a estar febril el paciente y no va a haber gran variación en la temperatura. Es el primer esquemita que tenemos arriba a la izquierda. Vamos a tener la remitente, en la que van a haber fluctuaciones en la temperatura, pero no va a llegar a la normotermia, es decir, el paciente siempre va a estar febril, pero con amplias variaciones en lo que es la temperatura. Vamos a tener lo que es la intermitente. Esta se va a caracterizar porque sí, a diferencia de la remitente, en esta sí va a llegar a la normotermia y va a tener como picos de elevación de la temperatura y normotermia, elevación y normotermia. Y tenemos la recurrente, en la que es parecida a la intermitente, solo que en la recurrente los periodos de normotermia pueden ser más prolongados, es decir, podemos tener un pico de fiebre y el paciente puede estar 2 o 3 días sin fiebre y luego recurre a la fiebre. En cambio, en la intermitente no son tan espaciados los periodos. Y tenemos la ondulante. En la ondulante van a ser periodos de fiebre que van a ir progresivamente y a su vez luego van a ir disminuyendo y podemos tener, es parecido un poco a lo que es la intermitente, pero en esta los periodos de fiebre van a como que fluctuar de manera, pues, como le dice su nombre, ¿no? Ondulante, durante un periodo más prolongado. ¿Dónde te parece que se puede registrar eso, Misael? Esto pues principalmente sería a nivel hospitalario. Bueno, ok. Para registrarlo, pues necesitamos que se tome la temperatura de manera regular, que se use siempre el mismo método de toma, es decir, si va a ser axilar, pues siempre tiene que ser axilar. Y bueno, y pues para hacer el registro de manera adecuada, el paciente no puede estar tomando antipiréticos. Correcto. O sea, no puede estar tomando medicamentos con horario, no debe hacerse un registro 3 veces al día por lo menos, y en los periodos de fiebre. O sea que además de los registros que se hace habitualmente 3 veces al día, además de ese registro, hagamos el registro en el momento que el paciente tenga la fiebre. Y eso, pues no sé si hayan visto las hojas de enfermería que registran estos dibujitos precisamente, que es la famosísima y llamada curva febril, porque es para eso, para registrar eso, precisamente el comportamiento. Si bien unos dicen que ya no es tan útil o no sirve para nada, pues tengan en cuenta que sí les puede sugerir algún tipo de comportamiento de la fiebre, que a su vez puede sugerirles algunas patologías. Entonces, para eso se utiliza esta hojita de la curva febril, y en este momento ya pueden ver pues el comportamiento de ellas, ¿no? Y como ya dijeron, ¿verdad? Por lo menos con horarios, mismo lugar, mismo método, aún en los periodos afebriles se debe registrar. Puedes continuar. Gracias, doctora. A ti, Misa. Bueno, pues la fiebre como tal, obviamente vamos a tener manifestaciones propias de la fiebre y manifestaciones pues propias de lo que está causando la fiebre. Cuando hablamos de las manifestaciones en general de la fiebre, pues vamos a tener que la fiebre produce taquicardia. En general se dice que se eleva la frecuencia cardíaca de 10 a 15 latidos por minuto por cada grado de temperatura que se eleve sobre lo normal. Puede producir escalofríos, produce escalofríos, malestar general, cefalea, anorexia, sudoración, rubor facial. Y pues bueno, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos un paciente que nos llega febril? Pues lo primero obviamente va a ser evaluar su estado general, sus signos vitales, y pues pues como todo, una anamnesis y una exploración física completa. Si podemos, o se puede analizar el patrón de la fiebre y pues analizar la gravedad de la situación, ¿no? Si el paciente requiere atención inmediata o atención más especializada o no.
Pues básicamente lo que tenemos que hacer es buscar por qué el paciente tiene fiebre, ¿no? O sea, la fiebre pues no es una enfermedad por sí sola y tenemos que saber qué es lo que le está causando. Entonces, lo que tenemos que hacer pues, es un examen físico completo, prestando principalmente mucha atención en lo que es, por ejemplo, la presencia de adenopatías, que tal vez nos podría indicar un proceso infeccioso, un proceso neoplásico, lesiones dermatológicas, por ejemplo, algunos exantemas. Ya sabemos que muchas infecciones virales pues, se caracterizan por fiebre y un exantema característico, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y algo muy importante, igual lo que son buscar rigidez de nuca y signos meningios para descartar que no haya esto de un proceso pues, de meningitis. Y siempre tiene que estar reflejado en la historia que se hizo este apartado y decir si tanto su presencia como su ausencia es una parte muy importante en un paciente febril. Y pues en caso de que no se encuentre nada en su momento o si el paciente está en vigilancia o es un paciente hospitalizado que empezó a presentar fiebre, pues se debe repetir la exploración física buscando siempre pues cambios y algo que nos pueda orientar en cuál es el diagnóstico. Y pues se va a decir que tenemos fiebre de origen desconocido cuando tenemos una fiebre cuantificada al menos en 2 ocasiones con una duración mayor o igual a 3 semanas sin compromiso inmunitario conocido y que el diagnóstico permanece incierto a pesar de una análisis minuciosa y exploración física completa y estudios complementarios. Y pues ya cuando se tiene fiebre de origen desconocido, pues existe todo un protocolo de estudios de laboratorio y gabinete que se van realizando para determinar la causa de esta. Y pues en cuanto al manejo de la fiebre, pues obviamente lo más importante es tratar la causa subyacente de la fiebre. Entonces, hacer un diagnóstico adecuado y tratar si es una infección viral, pues manejo de sostén, tal vez si es una infección bacteriana, pues antibiótico, etcétera. Pero, aunque ya estamos tratando esta parte, pues es importante también el manejo pues, propio sintomático de la fiebre, porque pues la fiebre, como ya vimos, produce bastantes signos, síntomas y le va a generar bastante molestia al paciente, ¿no? Entonces es importante pues un manejo adecuado de esta para pues generarle un alivio pues, sustancial al paciente y que en lo que se resuelve su cuadro, por ejemplo, si es infeccioso, por ejemplo, pues se pueda sentir mejor durante el proceso. Entonces, pues tenemos que algo muy importante para el manejo de la fiebre es una ingesta adecuada de líquidos. Puede hacerse uso de medios físicos como son baños con agua tibia o el uso esto pues de compresas o trapos con agua tibia en lo que es la frente, abdomen, se usan igual en axilas. Se usan en estas zonas porque en estas zonas hay pues una circulación más abundante. Entonces, pues al usarse en estas zonas donde hay una mejor circulación, pues nos va a ayudar a que en estas zonas pues logre disminuirse la temperatura. El agua debe ser tibia, no se debe usar con agua helada porque pues esto va a generar una vasoconstricción y una vasoconstricción pues nos va a generar que no puede haber una pérdida de calor y va a generar lo contrario a lo que queremos hacer. Y en cuanto al manejo farmacológico, pues los más utilizados para el manejo de la fiebre, pues como todos sabemos, es el paracetamol y los AINES. De los AINES, igual de los más usados es el ibuprofeno, aunque pues tenemos otros como el metamizol, etc. Pero en cuanto al paracetamol, pues ya sabemos todos la dosis en adultos, sea de 500 miligramos a 1 gramo cada 4 o 6 horas. Eso, pues, se usan, generalmente se recomienda que se usen por razón necesaria, es decir, no se da como en un horario, ¿no? De que cada tanto, sino de que pues lo puede tomar hasta cada 5, 4, 6 horas, si tiene fiebre o si no presenta fiebre, pues cuando presente la fiebre lo puede tomar, siempre tener en cuenta la dosis máxima que es de 4 gramos al día, en el caso del paracetamol, y en el caso del ibuprofeno de 2 a 4 gramos al día también. Y pues creo que sería todo por mi parte. Perfecto, Misael. Aquí, ahorita la quitas, nada más para un momentito, nada más, por ejemplo, algunos recomiendan que lo que son los pañitos y eso, algunos dicen que generan mucho calor y que puede aumentar la temperatura, entonces hay algunas recomendaciones que pues dicen que mejor es el baño, ¿verdad? Que con agua tibia. Entonces, bueno,
Lo importante es que sea con agua tibia, pueden ser los paños, puede ser el baño. Y otra de las cosas que mencionó Misael, que es bueno puntualizar, es que los antipiréticos no deben ser dados con horario, pero sí se deben dar, bueno, después de que se haga el registro de la temperatura, sí se puede dar porque es muy molestoso tener la fiebre, ¿no? Entonces, una vez que se haya registrado el momento de la temperatura y nada más tener en cuenta que el comportamiento que les decía, más o menos, pero si darles algo porque pues también dejar al paciente con fiebre o uno mismo tener fiebre pues es incómodo, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo y dar dosis adecuadas de los antipiréticos, por lo tanto también deben conocerlas, cuáles son la dosis antipirética, cuál es la mejor para determinadas patologías, ¿verdad? Y si el paciente es alérgico, etcétera. Tomar en cuenta todas esas consideraciones. Es bueno tenerlo en cuenta y tomar una decisión en base a eso, pero sí dejarle al paciente alguna indicación de que no se lo tome con horario simplemente cuando tenga la fiebre. ¿Alguna pregunta o alguna duda del tema de Misael? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algo que haya que puntualizar? No, creo que no. Entonces, gracias, Misael. El Gracias, próximo, doctora. al contrario, gracias a ti, a ustedes. El próximo miércoles, Dios mediante, nos vemos a las 4:30. Vamos a empezar la primera parte del taller de arritmias, esa yo la voy a dar. Les voy a pedir, por favor, que sobre todo repasen lo que son las arritmias supraventriculares. ¿Están llevando el taller de DECODAS? Sí, doctora. Ok, Sí. entonces, gracias. En el taller normalmente hablan de lo que son los algoritmos, de lo que es actividad eléctrica, fibrilación, etc. Entonces, normalmente lo que me enfoco más en estos 2 días que tenemos, hago un pequeño repaso de esa parte, que luego vamos a hacerlo el viernes, pero finalmente me enfoco más a lo que son las supraventriculares, de las más comunes. Así que cuando lean las arritmias supraventriculares, pues ustedes digan, esta nunca había oído hablar de ella, entonces no la voy a estudiar, hacen bien. Las que les parezcan más conocidas, que hayan oído, esas son las que van a revisar porque son muchas. Y también revisen, por favor, el algoritmo del taquicardia que está en el ACLS para las taquicardias en general, no solamente para las que son sin pulso, sino van a revisar el algoritmo de las taquicardias. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o algo? ¿Alguna cosa que tengan que aclarar? Doctora, ¿Sí? entonces, bajo ninguna circunstancia se hace esto de que meten al paciente en agua con hielos y así. No, Andrés, bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Ok, gracias. Hay algunas cosas de termoterapia, ¿verdad? Pero para otras cosas, ¿no? No para el manejo de la fiebre. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Algo que haya que aclarar? ¿No? Bueno, pues entonces, Dios mediante, nos escuchamos el próximo miércoles, 4:30 de la tarde, por favor. Que pasen buenas noches y que tengan un bonito lunes.